¿Se ha preguntado usted qué sucede si conecto una memoria USB a la corriente? ¿Qué pasa si conecto mi USB a la corriente como tal? ¿Se prenderá? ¿Hará corto? ¿Se quemará? ¿No aguantará el voltaje? ¿Qué sucede si conecto una memoria? Pues déjeme decirle que no sucede absolutamente nada. Y esto se debe a una razón. La razón es que todos los cargadores de celulares manejan cierto voltaje que las memorias soportan. Es decir, si yo conecto una memoria USB y la conecto a la corriente, ese voltaje no va a perjudicar la memoria. ¿Por qué no va a perjudicar? Porque este cargador por dentro, si nosotros destapamos este cargador, tiene una serie de condensadores, resistencias, tiene unos circuitos que van a regular la energía y solamente va a salir cierto voltaje que permite cargar los celulares, que permite cargar otros dispositivos que manejan casi en su totalidad el mismo voltaje. Si nosotros observamos la etiqueta de estos cargadores, pues nos dice que maneja un voltaje, acá no se alcanza a observar, pero en esa etiqueta tiene una información muy importante. Tal vez usted no se haya preguntado, ni le interese saber, ni tampoco jamás habrá pensado qué voltaje sale del cargador de su teléfono, qué voltaje sale del puerto de un computador y por qué un cable USB a través del computador podemos cargar un celular. Este cargador y el puerto o los puertos USB de los computadores manejan el mismo voltaje. ¿Qué voltaje? 5.4 voltios. Entonces, la mejor manera de comprobar y de ver si esto es realidad o es mentira es con un multímetro. Multímetros hay muchos, de muchos tamaños, muchas calidades, muchas versiones, pero cualquier multímetro nos va a servir para medir el voltaje y por qué la memoria USB no se explota ni hace corto al conectarla a la corriente. Si yo agarro este cargador y tengo esta memoria USB, cualquiera USB, y la voy a conectar a la corriente, vean que no sucede absolutamente nada. Ni se va a explotar, ni se va a recalentar, no va a suceder absolutamente nada. Primero, yo tengo que saber cuánto voltaje resiste la memoria USB o qué voltaje se necesita para que una memoria USB pueda funcionar. Primero, vamos a ver qué voltaje me envía o qué voltaje saca un puerto de computador para saber qué voltaje necesita una memoria USB. Para ello vamos a agarrar el multímetro y lo vamos a poner en corriente DC o corriente continua. Entonces vamos a ubicar el multímetro ahí donde podemos observar en la V que tiene una raya recta y 3 puntos en la parte de abajo, una V, si podemos observar ahí. Y en el multímetro, en este caso, en el multímetro digital, aparece auto y aparece DC. Eso significa que estoy en un rango de corriente continua. Vamos a medir el voltaje que el computador manda. Vamos a ver, este computador, en este caso es un portátil, o yo supongo que en todos los computadores debe ser el mismo voltaje, porque todos los computadores son capaces de cargar un celular, son capaces de leer una memoria USB y son capaces de leer muchos dispositivos. Significa que todo lo que conectamos a un computador o todo lo que se pueda conectar a un computador debe de manejar el mismo voltaje, 5 punto algo de voltios. Vamos a comprobar con el multímetro esta información. Si nosotros observamos, yo voy a hacerlo con este cable USB que tengo acá. Desde más cerca, este cable USB en la parte de adentro tiene 4 pines o tiene 4 puntos de contacto. Esos 4 puntos de contacto significa que el primero puede ser positivo o negativo y el último es el negativo o es el positivo. Pues no me indica cuál es el positivo o cuál es el negativo, no tiene ninguna serigrafía que yo pueda guiarme y decir este es el positivo o este es el negativo. Por lo tanto, para eso necesitamos un multímetro, para saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces tengo que agarrar una punta del multímetro, conectarlo en un extremo del cable y la otra punta del multímetro conectarla en el otro extremo. Y sabemos así qué voltaje manda el computador. Recordemos siempre que el cable negro debe ir en con y el cable rojo pues
en el otro puerto rojo. Estos otros dos puertos por el momento no los vamos a utilizar. Siempre por lo general para este tipo de mediciones se utilizan estos dos conectores o estos dos puertos. Tomamos una punta, como les decía, vamos a ponerla acá en el primer contacto. La ponemos ahí y la otra punta vamos a ponerla en el otro contacto. Y si observamos el multímetro, que el computador me envía un voltaje de 5,06 voltios. Entonces con esto yo deduzco de que el computador envía un voltaje de 5,6 voltios. Eso significa que la información que este cargador contiene es real. Entonces, si yo voy a conectar esta memoria USB, puedo medir también qué voltaje me manda este cargador conectado a la corriente. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. También tiene 4 pines en la parte de adentro. Pongo una punta del multímetro en un extremo a la derecha y la otra punta a la izquierda y mido en el multímetro qué voltaje me está mandando. Entonces ubicamos una punta en un extremo, ubicamos la otra punta en el otro extremo y observamos el multímetro qué voltaje nos está mandando. Y como vemos, dice que 5,03 voltios. Se mantiene en el mismo rango, se mantiene en el mismo nivel de 5 voltios, que es como la base principal y es lo que interesa. Entonces, por esta razón, si nosotros observamos una memoria al ser conectada a la corriente, obviamente a través de un cargador no va a explotar, porque la memoria, junto con el celular y muchos dispositivos más, manejan exactamente el mismo voltaje, o el cargador tiene que sacar 5 voltios o 5,4, 5 punto algo de voltios para que pueda cargar el celular. Por eso a través de un computador puedo cargar un celular, puedo cargar una tablet, puedo cargar cualquier otro dispositivo que sea compatible con ese mismo voltaje. Entonces, este era algo que quería compartir con ustedes, una información que tal vez a usted le pueda servir, para otros sea totalmente irrelevante, que no tenga ninguna importancia, pero el objetivo es enseñar y compartir con ustedes todo lo aprendido. Nos vemos en un video nuevo. Que Dios los bendiga.